Las ballenas están comprando agresivamente, los tiburones también lo están haciendo. No estamos viendo entradas agresivas de Bitcoin en las exchange como hemos visto en todas y cada una de las correcciones de ciclo anteriores, y estamos viendo un aumento notable del supply ilíquido. Hoy, mediante un análisis de datos en cadena, vamos a ver cómo, a pesar del fuerte retroceso en Bitcoin, el activo nos está dando claros síntomas de fortaleza que tendrán su repercusión en el medio y largo plazo. Muy buenas a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, lunes 20 de junio, y vamos a aprovechar porque hoy es festivo en Wall Street, ya veis que no tenemos mucha volatilidad, para adentrarnos en los datos en cadena. Vamos a hacer un estudio en profundidad sobre ciertos aspectos, ciertas gráficas que nos van a dar muchísima información sobre la salud actual en la cadena de Bitcoin, y para los inversores de largo plazo eso es lo que nos interesa. Ahora, si nosotros pensamos que las ballenas se están vendiendo en estos puntos, que estamos teniendo entradas agresivas de Bitcoin en las exchanges. Ya sabéis que cuando se envían Bitcoin a las exchanges es para venderlos, con lo cual son malas noticias. Si tenemos un incremento notable en el supply líquido, es decir, cada vez hay un supply mayor en los exchanges para negociar, ajeno a las billeteras frías, ¿no? Con lo cual, si tenemos ese escenario, tenemos que preocuparnos. Pero es que en estos momentos tenemos un escenario totalmente diferente. Tenemos compras agresivas por parte de las ballenas, compras agresivas por parte de los tiburones. Hemos tenido una de las mayores salidas, si no la mayor salida de Bitcoin en las exchanges la semana pasada. Vamos a ver un incremento muy notable en el supply ilíquido. Y todo esto lo vamos a ir explicando a medida que vaya pasando el vídeo, ¿no? Y la conclusión final va a ser clara y evidente. La salud del activo está intacta y claramente más fuerte que en movimientos correctivos de ciclo anteriores, ¿no? Entonces, ahora nos podemos preguntar, bueno, Carlos, si a mí me parece muy bonito esto que comentas, pero si tan bien, si tan saludable es la cadena de Bitcoin, ¿por qué no subimos, no? Amigos, en la periferia de algo que funciona se crean estafas, se crean burbujas. Eso ahora lo estamos viendo en las criptomonedas, pero lo hemos visto en el sector de la alimentación, en el sector probablemente de la tecnología y en otro tipo de sectores, ¿no? Ahora, lo que pasa es que nosotros solamente abarcamos el mercado de las criptomonedas, ¿no? Y esto es el parango que estamos haciendo ahora mismo. Alrededor de Bitcoin vemos plataformas que prometen rentabilidades que posteriormente no son capaces de sostener. Vemos criptoestafas, es decir, estafas piramidales también. ¿Qué sucede? Que todo esto acaba mermando la confianza del inversor en el cripto y acaba también deteriorando la confianza del corto plazo de eso que funciona, que en este caso es Bitcoin. No se nos puede olvidar, amigos. Lo importante es Bitcoin. Da igual que una altcoin se comporte muy bien en esta etapa, muchísimo mejor que Bitcoin. No importa. La gran configuración de nuestro portafolio tiene que estar por Bitcoin. Luego, con un porcentaje marginal de un 20%, un 15%, un 10%, lo que queramos. ¿Queremos invertir en Shiba? Perfecto. Si perdemos ese 20%, aún vamos a seguir teniendo el 80% en el activo más sólido, ¿no? Así que ya veréis que a medida que se vaya desarrollando el vídeo, yo creo que el mensaje va a ser muy claro. En estos momentos, la salud de Bitcoin es muy buena. Y cuando toda esta tormenta pase, todo este cúmulo de noticias positivas en términos de adopción y datos en cadena, empezarán a cotizar y veremos el probable rally de cara al año 2023. Unido también a un potencial cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Ya sabéis que los mercados están sumamente dependientes a la política monetaria. Y ahora, si nosotros pensamos en subidas de 75 puntos básicos los tipos de interés, se nos tiene que venir a la mente un shock de demanda, es decir, baja de manera drástica la demanda porque se encarece el precio del dinero y esto tiene una repercusión directa en el consumo y por ende también en la inflación, con lo cual hay una altísima probabilidad que para finales de este año la preocupación principal de los bancos centrales ya no sea la inflación y sí la recesión, ¿no? Esto es algo que hemos comentado en varios vídeos. Amigos, en un ratito voy a tener la suerte, el placer y el honor de estar con Daniel Lacalle. Es un vídeo que lo subiremos a lo largo de esta semana, no sé en qué punto. He anotado gran parte de las preguntas que me habéis realizado por Instagram. También ahí tenéis los ganadores del sorteo de las 3 membresías al Discord. Y también mañana, probablemente a mediodía, por la mañana, suba un vídeo nuevo con un invitado que seguramente os guste porque vamos a arrojar información, contenido de valor muy importante y justamente para este momento en el cual nos encontramos lo entenderéis mucho mejor mañana, ¿no? Así que nada, amigos, estáos atentos y si os gusta el contenido, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá.
Y bien amigos, comentaros como siempre que aquí en el marquito tenéis las redes sociales. Si me queréis seguir en Twitter e Instagram me estaréis apoyando como creador de contenido y dando más voz a esta nuestra comunidad. Vamos a generar un pequeño comentario sobre el cierre semanal en Bitcoin, pero antes vamos a generar un pequeño sumario, ¿no? Fijaos lo que vamos a realizar en el vídeo de hoy. Vamos a hacer un repasito a las tenencias de los holders. Lo tenemos en naranja y en verde tenemos todos esos Bitcoins que llevan más de 90 días sin moverse. Posteriormente nos iremos a ver las entradas y salidas de Bitcoin en las exchange. Vamos a ver un claro comportamiento totalmente diferente respecto a las correcciones de ciclo anteriores. También en esta gráfica veremos las tendencias de las ballenas y de los tiburones. Pasaremos posteriormente por esta otra gráfica que nos marca las entradas y salidas netas de Bitcoin en los exchanges de manera diaria y la complementaremos con el cambio de posición neta de manera mensual. Vamos a ver aquí también un claro cambio de comportamiento por parte de las entradas y salidas de Bitcoin de las exchanges y finalizaremos el vídeo hablando del supply y líquido y por qué es tan importante que esto azul continúe aumentándose. Bien, pero antes vamos a generar un pequeño comentario sobre el cierre de vela semanal. Amigos, me da la sensación que en Bitcoin estamos como cuando le preguntábamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, si es que eran mayores por el año 2000 o por el año 2005, que sí papá, que sí abuelo, que ahora una empresa tú lo pides por internet y te lo trae a casa y tu abuelo te decía, pero a ver hijo, pero qué tonterías estás diciendo, yo quiero verlo. Yo quiero ver, ¿dónde está la empresa? Yo voy a verla primero y luego ya le pediré, ¿no? Bueno, es que la entrada de Internet generó un cambio disruptivo en la sociedad que tardó años en asimilarse y consolidarse. A mí me da la sensación que en Bitcoin ahora mismo estamos en una etapa muy similar a aquella, ¿no? A la explosión de las burbujas de los 2000 que generó, pues bueno, ya qué comentar, ¿no? Aquellos precios de Amazon, de Apple, de Microsoft, de Alphabet. Bueno, amigos, estamos ahí, ¿no? Entonces, la incorporación en la sociedad de una tecnología disruptiva como es la blockchain tarda su tiempo. Se generan burbujas, explotan y dan oportunidades. Estas oportunidades muy probablemente las veremos, o las compras que cada uno de nosotros realicemos, veremos cómo se acaban ejecutando a lo largo de los siguientes años. Años, amigos, años. Ahí es donde se hace el dinero. Y sobre todo en periodos de crisis, en periodos de recesión, en periodos correctivos agresivos, ahí es donde más tenemos que comprar, ¿no? Bueno, amigos, fijaos que el cierre de vela semanal ha sido bastante interesante porque después de ver esta zona de absorción de aproximadamente un 30% del total de la vela, estuvimos comentando el día viernes que queríamos ver algo similar a esto, a la vela del 9 de mayo, ¿no? A una zona de absorción importante desde los mínimos de la sesión que infiera la entrada de demanda, que el mercado ya interpreta que estos niveles son suficientes para Bitcoin. ¿Hemos visto los mínimos o no hemos visto los mínimos de este movimiento? No lo sabemos, nadie tiene una bola de cristal y sobre todo tenemos que tener en mente el desarrollo del VIX y el SP500. Recordad que tenemos al VIX por aquella zona de altísima volatilidad, tenemos al SP500 que ya claramente nos perdió la línea de tendencia que conectaba los mínimos decrecientes, con lo cual hoy, como es festivo en Wall Street, pues tenemos poquita volatilidad, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo inicia la semana, el día de mañana Wall Street y sobre todo el dato de inflación del mes de junio, que yo creo que va a ser determinante para el corto plazo en la mayoría de los activos, ¿no? No obstante, yo creo que si no hemos visto los mínimos en Bitcoin, no estamos muy alejados de verlos de todo este movimiento correctivo. Y no me extrañaría para nada que posteriormente iniciásemos un movimiento de rebote para recuperar el 0.382 de todo el movimiento correctivo anterior. Es decir, podríamos tener un movimiento de rebote hacia la cota de los 25.000, 26.000 dólares o inclusive ir a testear la cota de los 29.000, que ahí tenemos un gap en el mercado de los futuros, en la CME. Un movimiento similar a este, fijaos, ¿no? Os imagináis, vamos, estamos especulando, no lo hagáis caso. Para a finales de año iniciar un movimiento de sacudida para posteriormente generar una causa acumulativa que tenga su efecto en el primer o segundo trimestre de año que viene, algo similar a esto es lo que yo creo que está por venir en el mercado. Ahora, si tenemos el fin de la guerra de Rusia con Ucrania, si el segundo trimestre, como comentábamos anteriormente, de Estados Unidos, tenemos un crecimiento económico notable, algo que va en contra de los pronósticos habituales, probablemente sea otro el desenlace, ¿no? Tengamos una recuperación más en V quizá, aunque posteriormente tengamos caídas, probablemente ya hemos visto los mínimos en la mayoría de los mercados, pero tenemos que utilizar el escenario más probable para desarrollar las proyecciones y este, bajo mi punto de vista, es el escenario más probable, ¿no? Este último movimiento que veis aquí probablemente sería la claudicación del mercado, un desinterés enorme en el sector que generaría la mejor zona de compra y la mejor zona de acumulación, la mejor zona de compra de todo el ciclo de Bitcoin. Bien, vamos a pasar ahora sí a hablar de los datos en cadena, que a mí me encantan. Los datos en cadena, la verdad, es algo que no engaña. Si las cosas van mal en la cadena, lo vamos a saber. Si las cosas van bien en la cadena, lo vamos a saber también, ¿no? En este momento, fijaos, ¿qué tenemos? Tenemos las tenencias de los holders muy cerquita de máximos
históricos. Es decir, a pesar de todo el movimiento correctivo que llevamos a cabo, las tenencias de los holders están generando un patrón lateral bastante positivo. Fijaos que tienen unas tenencias, bueno, pues superiores a los 13 millones, ¿no? Con lo cual es muy importante lo que hagan los holders también. ¿Qué han hecho en las anteriores etapas correctivas de ciclo? Fijaos, han estado laterales o han iniciado la etapa con una ligera corrección para finalmente iniciar una fuerte acumulación, que fue lo que detonó el movimiento alcista en el caso del año 2015, ¿no? ¿Y qué es esta línea verde que tenemos aquí? Lo que tenemos es todos aquellos bitcoins que llevan más de 90 días sin moverse, lo vemos representado en esta línea verde. Si tenemos un incremento muy importante en esta línea verde, lo que nos está diciendo es que una cantidad mayor de bitcoins son las que se están moviendo, que llevaban 90 días sin moverse, ¿no? Y como podéis observar, cuando tenemos estos spikes en los bitcoins que llevan más de 90 días sin moverse, en mercados alcistas. Es decir, se distribuye el activo, todos aquellos bitcoins que están esperando cuidadosamente que se acabe realizando un movimiento, cuando lo tenemos es cuando finalmente vemos este incremento, ¿no? Que por otro lado coincide con una reducción en la tenencia de los holders, es decir, una distribución como tal, ¿no? Una distribución como tal. La volvimos a ver también aquí en el bull run del año 2017, los holders, que es lo que nos representa la línea naranja, reduciendo sus tenencias, y todos aquellos bitcoins que llevaban más de 90 días sin moverse, incrementándose de manera notable, es decir, una auténtica distribución. Posteriormente también tuvimos esto en el bull run del año 2021. Fijaos, los holders pasaron de tener unas tenencias de 12.600.000 bitcoins a pasar a tener unas tenencias de 11 millones, ¿no? Una descarga de más de 1 millón de bitcoins, y todo eso también lo vimos reflejado en esta línea verde que nos mostraba que una cantidad muy importante de bitcoins que llevaban más de 90 días sin moverse se están empezando a mover. Vamos a irnos ahora al corto plazo para ver en qué punto se encuentra esta gráfica, y fijaos que esta caída tan vertical ha generado unas ventas en pánico, podríamos decir, por parte de los holders. Recordad que en las anteriores gráficas que estuvimos comentando, el precio de Bitcoin ha sobrepasado a la baja el precio de los operadores de largo plazo. ¿Qué sucede cuando el precio se acerca al precio de compra de los holders? Que se realizan ventas en pánico también por parte de estos operadores. Recordad que lo estuvimos comentando hace ya algún día o alguna semana, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora en estos momentos. No, ventas en pánico por parte de los holders, ya que el activo se acerca al precio medio, o mejor dicho, sobrepasa a la baja el precio medio de compra de los operadores de largo plazo en Bitcoin o holders, ¿no? Y esto lo hemos representado también por este incremento en todos esos Bitcoins que llevan más de 90 días sin moverse. Recordad que los holders los interpreta Glassnode como aquellos tenedores del activo por más de 155 días. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Correcciones de ciclo anteriores. Vamos a partir del año 2014. Fijaos, un retroceso importante que coincide con una entrada que, bueno, la entrada ha sido cesante, no se ha detenido esta entrada de Bitcoin de las exchanges prácticamente hasta el COVID, ¿no? Pero bueno, fijaos que el comportamiento ahora mismo es totalmente diferente a las anteriores correcciones de ciclo. Si se envían Bitcoins a las exchanges, que es lo que me representa esta gráfica naranja, la cantidad de Bitcoins que hay en las plataformas de intercambio, son para negociarse. Si yo quiero guardar mi Bitcoin, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a enviar a un exchange o, por lo contrario, me lo voy a llevar a mi billetera fría? Bueno, si yo me lo llevo a mi billetera fría, si yo lo saco de las plataformas de intercambio, esta gráfica lo que va a contemplar son movimientos correctivos. Y eso es bueno para nosotros los holders, porque cuanto menos sea la cantidad de bitcoins que hay en las exchanges, menos activo para negociar. Y a la mínima que apriete un poquito la demanda, va a haber un shock de oferta importante que va a generar un movimiento alcista espectacular en Bitcoin, que por otro lado es lo que vimos en el bull run del año 2021, ¿verdad? Tuvimos un retroceso espectacular en la cantidad de tenencias por parte de los bitcoins. Perdonad un segundo. Vale. Vimos este retroceso tan notable en la cantidad de tenencias en las plataformas de intercambio que generó un shock de oferta importante y finalmente llevó a Bitcoin a precios que, sinceramente, amigos, por mucho halving, por mucho modelo stock to flow, os puedo asegurar que cuando estábamos por toda esta zona, pensar en esta cota del activo era una auténtica locura. Igual que si nosotros ahora pensamos, bueno, es que a lo mejor en 4 años estamos en 150.000, en 200.000. Estamos locos. Bueno, ya lo hemos vivido, amigos, lo hemos vivido eso, ¿no? Bueno, como podéis observar, hay un comportamiento totalmente diferente, sin ir más lejos, a la corrección del año 2017. Fijaos en qué punto se encuentran ahora mismo las tenencias por parte de los intercambios. Hemos visto la mayor salida de Bitcoin de los intercambios de toda la historia de Bitcoin. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente gráfica. Pero ahora lo que vamos a ver es lo que están haciendo las ballenas y lo que están haciendo también los tiburones. Entiéndase como tiburones todos aquellos tenedores del activo que tienen más entre 1 y menos de 1000 Bitcoins, y ballenas más de 1000 Bitcoins hasta más de 100.000, restando las tenencias de los intercambios, que esto es muy importante. Siempre que veáis
una gráfica de datos en cadena, si no pone ordenado por entidades, no vale absolutamente para nada. Bueno, vamos a irnos al cortísimo plazo y como podéis observar estamos teniendo un incremento muy notable de más de 58.000 bitcoins en la última semana por parte de los tiburones y más de 73.000 bitcoins por parte de las ballenas. Mientras vemos cómo, a ver, que lo veáis bien aquí, que no os estorbe mi cabecita, ahí estamos. Mientras vemos cómo tenemos una salida espectacular de Bitcoin de las exchanges. Como podéis observar y hemos visto anteriormente, este comportamiento es nuevo y no lo habíamos visto nunca antes en la historia de Bitcoin, ¿no? Que tengamos en una etapa correctiva tan importante una salida de Bitcoin de las exchanges. Debería ser todo lo contrario. Tengo miedo, lo envío a la plataforma de intercambio, pero esto también tiene mucho que ver con la adopción. Esto también tiene mucho que ver con la adopción, ¿no? Y si nosotros pensamos en el medio y largo plazo, cabe pensar que la adopción siga avanzando y que en algún otro momento del futuro se genere otro shock de oferta, como se generó también en el año, a finales del año 2020, ¿no? Así que, amigos, cuestión de paciencia, coherencia y perseverancia. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las entradas y salidas diarias de Bitcoin en las exchanges. Fijaos esta gran salida que tuvimos de más de 58.000 Bitcoins el día 17 de junio, aquí tenemos esta entrada importante. Esto fue las ventas por parte de la Fundación Luna. Recordad que se enviaron a las plataformas de intercambio 52.747. Ese día colapsó la stablecoin UST. Bien, como podéis observar, pues recientemente hemos tenido unas salidas de bitcoins de las exchanges más importantes incluso que en los movimientos que salíamos de los mínimos de la corrección de mayo a julio del año 2021. En este caso, fijaos, ¿no? Estamos hablando de como hemos comentado anteriormente, a ver si lo engancho aquí, 58.000 bitcoins. Cuando salimos de la corrección de julio del año 2021, tuvimos unas salidas de 55.000 bitcoins. Bien, ¿y esto en qué se traduce? Al cambio de posición neta de los intercambios. Esta gráfica lo que nos muestra es cada 30 días hay más bitcoin en los intercambios o menos bitcoin en los intercambios. Nos lo muestra así, el cambio de posición neta. Bien, ¿qué cabe comentar? Que a partir del COVID hay otra historia, es otra película totalmente diferente. Hemos tenido momentos que hemos visto entradas importantes de Bitcoin en las exchanges. Sí, hemos tenido momentos, pero fijaos cómo en todas las correcciones anteriores hemos tenido que ver estos valles verdes. Lo que significa es que respecto a hace 30 días hay una cantidad muy superior de bitcoins en las plataformas de intercambio y eso no es bueno para el precio en el corto plazo, ¿no? Entonces, como podemos observar tanto en la corrección del año 2015 como en la corrección del año 2018, teníamos unas fuertes entradas de bitcoin en las exchanges. Sin embargo, a raíz del COVID, este comportamiento ha cambiado y todo esto tiene mucho que ver, vuelvo e insisto, con el nivel de adopción, que poco a poco lo que cabe esperar es que vaya increciendo, ¿no? Y en algún momento, amigos, debido a la naturaleza del propio activo, debido a la naturaleza de un activo limitado a que ya hay 19 millones, más de 19 millones en circulación, acabaremos obteniendo nuestra recompensa los holders. Y esto también lo vemos representado en la cantidad del supply y líquido, ¿no? ¿Qué es el supply y líquido? Fijaos este movimiento de este valle verde alcista en este último retroceso a la baja. Esto lo que nos muestra es que cada vez, a medida que pasa el tiempo, hay menos activo para negociar. Esto es muy importante. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente en esta otra gráfica. Aquí, el cambio de posición neta en 30 días, pero en lugar de respecto a entradas y salidas de Bitcoin en las exchanges, respecto al supply líquido e ilíquido. Y si nos vamos a esta última gráfica, que esta yo creo que es la clave de todo, vemos que en azul el supply ilíquido. Hay más de 14.500.000 bitcoins. En naranja vemos el supply líquido, hay 1.314.000 bitcoins. Y en rojo tenemos el supply altamente líquido, tenemos algo más de 3.200.000 bitcoins. ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de supply? Supply y líquido. Supply que cada uno de nosotros tenemos en nuestra billetera fría y se acabó. Eso no se puede negociar, no se mueve, lleva mucho tiempo sin moverse. Supply líquido. Supply que pertenece a direcciones de intercambio, pero que no se mueve, que está ahí quietecito desde hace un tiempo, ¿no? Os imaginar que alguien no tiene un Trezor, bueno, yo lo dejo ahí en KuCoin, yo lo dejo ahí en Binance y ya está, perfecto. Supply altamente líquido, bitcoins que pertenecen a direcciones de intercambio y además se mueven de manera asidua, ¿no? Con lo cual, ese es el supply que hay que controlar para el corto plazo. Como podemos observar, a medida que pasa el tiempo, que ya hemos llegado prácticamente a la totalidad del supply, eso lo hemos representado por esta figurita así, lo que nos marca es el supply en Bitcoin, ¿verdad? La naturaleza del halving, que a medida que va pasando el tiempo hay más supply en circulación y menos disponible, ¿no? Con un límite, por supuesto, de 21 millones que se minarán en el año 2140. Bien, en este punto lo que podemos observar es que a medida que pasa el tiempo, tenemos un ligero
movimiento bajista por parte del supply líquido y altamente líquido. Esto es importante que siga así porque lo que va a acabar detonando es un shock en la oferta. Y esto, yo no soy fanático de Bitcoin, amigos, ya lo sabéis. Si yo lo digo es porque realmente lo pienso y por supuestísimo que me puedo equivocar, ¿no? Pero hay que ser pacientes, mirar en el largo plazo, ver los fundamentales de Bitcoin, ver los datos en cadena, darnos cuenta que estamos en un momento privilegiado en la historia de Bitcoin, que la adopción está generando cambios importantes respecto a las correcciones de ciclo anteriores y lo que cabe esperar, que es lo que estamos viendo día tras día, es que la adopción avance y cuando todas las noticias de adopción, todos los datos en cadena, todo este tipo de noticias acaben reflejándose en el comportamiento del activo, empiecen a cotizar, vamos a ver niveles de Bitcoin que probablemente muchos de nosotros ahora mismo no tenemos en cabeza, ¿no? Igual que cuando estábamos en los mínimos de la corrección del COVID, si nos hubieran dicho en 2 años, 1 año y medio, 1500 arriba, muchos de nosotros, la gran mayoría, hubiéramos dicho imposible, ¿no? Y bien amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, ya nos vemos el día de mañana con un vídeo sorpresa que os tengo preparado, que seguramente subiré por mediodía, así que bueno, traeremos información importante y además yo creo que muy necesaria justamente en la etapa que nos encontramos, lo entenderéis mejor mañana cuando veáis al invitado. Amigos, nos vemos mañana en ese vídeo, un fuerte abrazo, chao.